Antonio Viuda tiene la palabra. Con ello cerramos, pero evidentemente se puede preguntar, se puede intervenir, anecdotar alguna cuestión que se desee, en fin, libremente estamos a disposición del que lo requiera. Adelante, Antonio. Con su permiso, me quito la embozo y guardo la distancia. Tendría que empezar. Buenas noches a todas las personas presentes. Buen lapsus. Buenas noches a todas las personas decentes que valoran la obra de Manuel Pacheco. Para mí es un sentido de emoción. Les voy a hablar desde el corazón, no como aquel estudiante, no empollón, pero que consiguió un premio extraordinario de licenciatura. Les voy a hablar como persona. Lo que más me gustó de Pacheco es que era huérfano como yo. Él, huérfano de madre. Y yo, huérfano de padre, de madre. Él de padre y yo de madre. Él desde los 7 años y yo desde los 20 meses. Es difícil hablar aquí cuando me escucha un antiguo alumno que hoy es director de la editora regional. Es difícil hablar aquí cuando me escuchan tantos amigos de Pacheco. Es difícil hablar aquí cuando me escucha mi mujer, mi esposa y compañera Rosa María Lencero. Para mí, febrero de 2019, Pacheco vuelve a nacer en mi vida. Después de entregar la obra completa, póstuma, hecha con él, excepto los poemas sueltos, hoy me siento como aquel febrero, creo 7, me siento una nota a pie de página. La mayor satisfacción que fue para mí es cuando quien sustituyó a Pacheco en el sillón medalla de la Real Academia de Extremadura me dijo: no te he citado en el discurso porque te he dejado a una nota a pie de página. Don Antonio Gallego, le agradezco que yo sea una nota a pie de página. Como una nota a pie de página era Pedro de las Heras en la poesía completa. Las notas a pie de página aprendí en la Universidad de Buenos Aires ante un discurso en 1992-93, ante un discurso de gente innovadora de aquella Argentina del enclave 92, aprendí que lo importante son las notas a pie de página. Y esa nota a pie de página, que es Pedro de las Heras en la poesía completa y que he contado, me ha hecho ver, primero, no quise volver a leer a Pacheco, no lo leí. Salió Olor de Badajoz, una persona me hizo llegar el libro. ¿No te lo habrán enviado? No, pero no lo leí. Salió La muerte de la doncella y no lo leí. Pero Pedro de las Heras, en febrero de 2019, me hizo pensar otra vez en Pacheco. Y desde ese día no hago más que leer, leer y leer. Y cuanto más leo, más tonto me quedo en esa prosa de Manuel Pacheco. Pero es que la biografía que yo escribí de Manuel Pacheco
es una biografía vivida con él. Llego a Extremadura, lo primero que encuentro en la casa familiar, el hoy. Y con el hoy, en aquella época, pues escribían pues aquellos revolucionarios, la mayoría militantes políticos camuflados, bien en el Partido Comunista, la mandrágora en Cáceres, bien en el Partido Socialista, bien en el político de Manuel Veiga, que también asistió a las tertulias de Esperanza Segura. Recuerdo la multa que le pegaron a Romano García, mi compañero, por no sé qué habló en el 75, 100.000 pesetas de multa le pegó el gobernador. Me has hecho recordar muchas cosas, Moisés. No quiero perder el hilo, porque cuando yo llegué a Extremadura, Extremadura era el hoy, y con el hoy el 6 y 7, y con ellos la ilusión. Ven Alberti, Pablo Guerrero en la Plaza de Toros de Cáceres. Y Alberti vino y dio un recital, y volvió, y se le cantó, y vino la Constitución en el 78. Y en el 78, aquel Pacheco que se comía todo, empezó a ser el Pacheco envidiado. Había vendido más libros que Gabriel Celaya. El director que fue del colegio de Villagonzalo me mandó ayer un poema. Hombre, y arriba de este libro se han vendido 12.000 ejemplares. En la revista Frontera dijo que había comprado 80.000, había cobrado 80.000 pesetas. Y con eso se había comprado, en un momento determinado, el R5 que llevaba Manuelito y con el que se desplazó a esos recitales que os acompañaba. En el 78, Pacheco, que había triunfado con Ernesto Cardenal, con Casaldáliga en la revista Ángelus, cuando a Casaldáliga lo ordenan sacerdote en el Congreso Eucarístico de Barcelona, ordenaron a 1.000 sacerdotes, entre ellos a Casaldáliga y a mi mentor, al que sustituyó a mi madre, al primo hermano de mi madre, José María Quintillá Zanú. Mi primo segundo y Casaldáliga unidos. Casaldáliga va al seminario de Claretiano de Barbastro y lee a Pacheco a través de la revista Ángelus. En aquel momento, 52, en Caracas se publica a Pacheco. En el 64 se publica a Pacheco. ¿Y quiénes están juntos? ¿Quiénes están juntos? En el 64, Ernesto Cardenal, que estaba estudiando seminarista en Guayaquil para hacerse sacerdote, y también José Emilio Pacheco, el otro poeta mexicano tan desconocido. Y claro, Pacheco está en Caracas, lírica hispana, en México, en Guatemala, en Chile, en Argentina, en Buenos Aires. Y en Buenos Aires publica biografía para el color azul. No, lo había publicado en el Corno Emplumado, la revista Vid, Contracultura. Y hoy tengo que decir que esa nota a pie de página dice que Pacheco no se sentía poeta social, se sentía poeta como Quevedo, como el arcipreste de Ita, como tantos otros importantes, como Rimbaud, como Baudelaire. Pacheco ha sido mal interpretado por la crítica literaria que no escribe con notas a pie de página. Lo digo con el corazón, porque si hay algo más importante es la censura y la autocensura. Pero
aquel éxito tan importante de Badajoz, Gébora. Y todo nació en la margen derecha del Gébora, cuando en Cantillana tuvimos la primera reunión del Comité Científico Técnico de Pacheco, que nos hemos constituido como impulsores de sociedad civil para que la cultura llegara. Pero cuidado, Caja Badajoz se había adelantado. Moisés nos había pedido a Rosa y a mí una colaboración. Nos hicimos los remolones. Pero si no es por esa nota a pie de página y las reuniones y el ensayo de lo que han hecho los discípulos de Manuel Pacheco, porque en este año la nota a pie de página ha dicho y afirma aquí en Caja Badajoz, porque soy extremaño y Caja Badajoz forma parte de mi extremañadura con Ibercaja y la CAI, y lo digo, ha nacido, y lo he escrito en dialectos.es, ha nacido la Escuela Manuel Pacheco. ¿Cómo nació la Escuela Manuel Pacheco? En el 75, cuando el grupo loco de Córdoba escribe, van a la carretera de Sevilla, número 55, y le hacen una entrevista. Esto no se ha publicado, no se conocía, yo no lo conocía. Rafael Arjona, Lola Walsh, con W, y Antonio Frías. Grupo de poesía del colectivo de cultura popular Cávila. Conversación con Manuel Pacheco. Publicado en el blog de Antonio Frías Letras Poesía, wordpress.com, el 1 en enero, el 28 de 2018. Y aquí, aquella revista que nadie conocía, porque hay que reconocer que excepto Fanny Rubio, las tesis doctorales que se han llevado a cabo en la Universidad de Valladolid y en la de Madrid no conocen la cultura periférica y la cultura más importante que hay en España en ese año 51, 52, 53, es la cultura de Badajoz, la cultura de la revista Gébora, con 300 suscriptores de todo el mundo. De todo el mundo, tan importante que Pacheco manda un poema por gracias a esa Gébora, que gracias a Monterrey de Badajoz nos conocen en todo el mundo, manda una revista, un poema a Malvarrosa, Valencia. ¿Y qué había pasado aquel año? La torrentera que rompe el Turia, la inundación del Turia. Y escribe al ángel negro de Valencia. Creo que el Partido Comunista, Federico Sánchez entre ellos, y García Hortelano, mandan ese poema a la revista de la República Democrática Alemana, Juventud del Mundo. Juventudes del Mundo. Y se publica en primera plana. ¿Qué le costó eso a Manuel Pacheco? Que la diplomacia, por un verso que había allí, La Rosa de Valencia, fue visitado, y Juan José Poblador estaba en aquel momento, en la casa que le prestó, recién casado, José Díaz Ambrona, el burgués culto pacense, una casa donde habrá que poner una placa, y aprovecho para decirle al Ayuntamiento de Badajoz, con los dos concejales que están aquí presentes, Pacheco, Badajoz tiene una deuda con Pacheco, y hay que saldarla. El Ayuntamiento le dijo que le regalara un piso, no le regaló nunca un piso.
el hijo ha tenido que pagar lo que corresponde. Fue un brindis al sol de mi amigo Rojas, ese que pintó también Vaquero Poblador. El ayuntamiento tiene una deuda con Manuel Pacheco y se tiene que saldar, primero, con un medallón en el hospicio o hospital donde estuvo, y segundo, con medallones en las casas o solares donde estuvo. La calle Prim, la carretera de Sevilla y el Carrascosa, enfrente del antiguo Prica, hoy Carrefour. Es un reto. Y Badajoz tiene que nombrar a título póstumo hijo adoptivo de Badajoz. Muchos, con menos méritos, son hijos adoptivos de sus ciudades. Y me voy otra vez donde estaba, en esa república comunista alemana. Vino la diplomacia, los servicios secretos de Franco, y vieron allí una casa vieja que ha retratado muy bien Emilia Oliva. Esa casa vieja donde había goteras, donde había unas losas de pizarra. Esa casa vieja era la casa de los burreros, de los areneros de Badajoz. Un solar de Díaz Zambrona que tenían allí. Y era pues la casa del porquero. En la partida de Cáceres hay un pajar donde estaba el pajar, la paja, los animales y un pequeño sitio donde estaba el porquero, que muchos veranos e incluso inviernos dormía allí. Pues en esa casa del arenero, de un almacén para animales, allí vivió Pacheco, porque las otras que vivió, la Poza Romana, una celda del convento de Santo Domingo, creo que era, y si me equivoco ya se rectifica, sin letrina, y está ahí en las obras proyectas. Por eso les pido que lean a Pacheco. Pero hay algo muy importante. En esa visita de la policía dijeron, estos poetas están locos. Pero, ¿qué había leído el censor? La Rosa de Valencia, ¿qué era? Pues pensaba Franco, los censores, que era el gobierno de la Segunda República refugiado en Valencia, donde escribió Antonio Machado, y luego se tuvieron que ir a Barcelona. Y esa Rosa de Valencia... Los censores no son tan tontos como ese gobernador civil. Hay censores tontos y hay censores listos. Entonces, eso para mí ha sido importante. Pero es que, curiosamente, con la llegada del 75, cuando ya muere el dictador en su cama, y con el 78, cuando se aprueban las libertades, es cuando Pacheco deja de ser libre. La Facultad de Letras, en el 74-75, ensayaba el grupo comunista de la Mandrágora, mi despacho y sus gritos. El decano les dejaba ensayar, y cuando venía la policía, ¡fuego!, empezaban a hablar de una tertulia. Lo he vivido. Y como lo he vivido, lo puedo contar. Conozco a Pacheco en el 75, en el 6 y 7 de Gregorio González Perlado, porque si alguien luchó por defender a Pacheco, fue Gregorio González Perlado. Como él, nadie. En aquellos momentos. Luego vino el grupo Esquina Viva, los recitales, y ya 78-79, ya Pacheco deja de tener aquella importancia. En el 80, Universitas Editorial hace un buen negocio con su libro, Azules Sonidos de la Música, pero quien de verdad le pagó dinero fue la OAC PPC de la editorial CIX, ABC
Pues Cix era una editorial antifranquista al revés, de la Z para arriba, ¿no? Z-Cix, piénselo bien, ¿no? Entonces ahí estaba Sorel, perteneciente al Partido Comunista, luego dejó el Partido Comunista y ya los progres, los posmodernos del país olvidaron toda una etapa. Y aquí en Extremadura, pues ya vino el primer premio Constitución, los posmodernos extremeños, mis alumnos, Luis Sáez forma parte de esa generación. ¿Y qué pasa? Que llega un momento, en el 90, le dan el premio a Pacheco, medalla de Extremadura. El día que le dan la medalla de Extremadura, Pacheco deja de ser considerado por los lectores jóvenes. Los lectores jóvenes venían con otro. No conocían al Pacheco de Arcángel Sorámbulo, conocían al Pacheco como el poeta de la mierda, y nada más. Entonces, críticos literarios de aquella época, Rozas coqueteó con Azules Sonidos de la Música, Senabre mariposeó con la obra de Pacheco, pero no leyó Pacheco. En aquel momento, frente al movimiento culto, el movimiento de los divinos, los poetas divinos de la generación del 80, estábamos los de Aguas Vivas, en el Colegio de Doctores Licenciados. Y allí, dentro de ese grupo, casi me impiden que publicara primero un poema de Pacheco, por cierto que publicó un poema de Rosa Lencero y no sabía ni quién era, en aquel momento, y una reseña de El cine y otros poemas. El cine y otros poemas ha sido muy mal interpretado por la crítica extremeña, pero hemos tenido al mejor crítico de Pacheco en plan literario, que fue un discípulo suyo, Rafael Utrera Macías, que va a colaborar en el guión de la sesión de Cine Club que celebraremos el 7 y el 8 de diciembre en Manuel Pacheco, en Marca Rota, en Las gotas de McLaren. Ese libro no lo entendió la crítica universitaria, la poca que hubo, porque decían, vaya, decía un alumno mío, posmoderno, vaya, eso diga el cine, y escribir un poema sobre la película que has visto, eso lo dice cualquiera. Hoy, el mejor crítico, catedrático de la cátedra de cinematografía, ya que a la gente le gusta tanto eso de los cátedros, pues catedrático, Rafael, alumno suyo en Preu, que conoció a Pacheco en Badajoz, en el Cicleclub de la Sociedad de Amigos del País. Por cierto, esa sociedad que nos negó el local para este año, para hacerlo un recital. Espero que se arrepientan y que se documenten. Y mi mujer dice que no siga, y yo sigo. Y yo sigo porque tengo que decir... Ya se acaba el tiempo. Sin problema. Todo tranquilo. La hora para el Pacheco no existe. Luego se iba a tomar vino. Y luego ya... ¿Cómo llego yo a Pacheco? Primero, lo conozco cuando nos hacen a los dos académicos. Dijo, me han votado a mí los de Cáceres a condición de que los de Badajoz votaran a un revolucionario que viene de Cantabria. Lo que conocía Pacheco de mí y lo que yo conocía de Pacheco era por literatura. Bien, el discurso de ingreso para mí supuso leerme toda la obra de la editora regional. No tengo el libro, los bibliófilos ahora me dicen que tienen todas las obras de Pacheco. Pues yo cogí la guillotina y cogí los libros y los encuaderné y hice un solitario. Luego ya, Pacheco estaba enojado con lo que le había hecho la Diputación de Badajoz. Y yo me cabré. Digo, pues si el libro La noche del buzo no te lo han publicado, cuando Antonio Gómez te lo sacó en Alcandoria, es que no saben leer esa poesía tuya, que es mejor que la de Octavio Paz, esos mini poemas. Hoy un lector me ha dicho, es como son los mini poemas de Antonio Machado. Claro, tiene 42 años y solamente sabe lo malo que le ha enseñado la enseñanza de la lengua y literatura en este país. Desde que Lázaro Carreter y Correa Calderón
pusieron esos libros de la generativa, gracias a Dios que la han quitado, y todas aquellas chorradas. Porque yo soy de la generación del comentario de textos. Sin problema. Ya está. Y entonces ya, Las noches del buzo salió porque la librería de la Alianza se comprometió a comprar toda la edición para subvencionarlo. Luego vino la obra en prosa que Miguel Murillo me retó: tienes que hacer la obra en prosa de Pacheco, era vísperas de Navidad, en 2 meses y medio o 3. Me la tienes que entregar a finales de marzo. Se la entregué a primeros de abril y desde mi ordenador en WordPerfect está esa obra donde hay unas barbaridades totales, porque claro, confundí un libro de Pacheco, una antología, con un libro de Pacheco. Luego rectificamos. Y luego ya la obra completa, que fue coger aquellos libros que yo tenía perdidos y los que él había hecho. Entonces, salió los libros de Pacheco divididos en tal. Recuerdo que estaba yo en Trujillanos, al lado de la casa donde vivió Felipe Trigo. E íbamos, Rosa y yo, un día, una semana sí y otra no, primero a Badajoz a verle, luego a Olivenza en la residencia, y luego ya una vez lo vimos bien en la Gradilla, y luego nos lo vimos moribundo, y conseguimos que viviera de domingo a miércoles. Pero aquella obra está hecha. Pero es que ahora, me decía Rafael Utrera Macías, el cine y otros poemas, ¿no? Ahora hay que editar el cine, que la crítica literaria no ha leído, hablan de Pacheco sin leerlo, el cine y otros poemas sobre el cine. Me ha dado una prebenda y en bancarrota daré a conocer 12 poemas que le mandó solo Pacheco a Rafael Utrera. Si alguien tiene más, bien. Y ahora de lo mío. Vamos a abrir en dialectos.es adhesiones a Pacheco 2020. Y como tenía que empezar, por lo que tenía que empezar, un saludo a todas las personas presentes. A las autoridades que han aguantado este rollo. A todos los mecenas principales. Si no hay DIN, no hay DON. Como hay DIN, a Caja Badajoz. A los Emilios. Y recuerdo que la madre de Pacheco se llamaba Emilia Conejo Pinilla, natural de Barcarrota. Esa madre que se queda con 4 niños y el mayor 7. Por cierto, hemos descubierto que el padre de Pacheco se murió el 8 de noviembre de 1928. Si es el 20, ¿cómo dice él que tiene 7 años? Tiene 7 años y le queda un mes para tener 8. Y dice, y empecé a leer a los 8 años. Anda, mentiroso, va a poner Manolín. Que tú ya venías de Olivenza, pero bien conocido, y bien sabido. Y entonces Pacheco habla mal del hospicio, habla mal de los malos educadores del hospicio. Pero si Pacheco no hubiera tenido la educación del hospicio con su hermana mecanógrafa, y él salió de carpintero, pero como no quería dar un palo al agua, se hizo oficinista. Que tampoco quería ir a la guerra, dijo que era hijo de viuda. Pacheco nos ha mentido muchas cosas. Y ahora simplemente, como extremaño, pues agradezco a Caja Badajoz que siga toda la cultura del Gébora y de la revista Gébora y del Guadiana, y que siga con toda la cultura del Ebro, de todo lo que ha sido capaz la CAI, Publicaciones por un tubo, e Ibercaja por un tubo. Como ni Ibercaja, ni la CAI, ni Caja Badajoz me ha publicado un libro, puedo decir lo que estoy diciendo. Buenas noches, y sobre todo, la Escuela Manuel Pacheco tiene 3 discípulos declarados. José Chu, que en paz descanse, Pedro de las Heras, que viva muchos años, y Carlos Cristancho, 3 discípulos declarados. Pero otro muy discípulo
que es Juan Quintana. Juan Quintana es otro punto filipino. Gracias a Juan Quintana publicó también mucho con Félix Grande en cuadernos. Y luego tiene un discípulo libre, un verso libre. ¿Saben quién es? Moisés Cayetano Rosado, de quien yo leí en Esquina Viva Maletas Humanas. Sí, qué maleta humana tenemos todos con esta pandemia. Venceremos. Y ahora me pongo la mascarilla y guardo la distancia y que nadie me venga a saludar a menos de 2 metros de distancia. ¡Viva Pacheco!